continúan emitiendo gases de efecto invernadero y nunca se detienen. Y que este es uno de los principales problemas de la degradación del plástico y de sus efectos sobre el medio ambiente. Yo quiero recomendar la lectura de este reporte, Plastics and Climate, a donde podemos ver que solo en el 2019 la producción e incineración de plástico sumó más de 850 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo cual es equivalente a 189 nuevas plantas de carbón. También podemos ver en este reporte que recoge investigaciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero del plástico en cada etapa del ciclo de vida del producto, desde su fuente, como combustibles fósiles, pasando por el refinamiento, la fabricación, hasta las emisiones masivas y después los desechos. Si la producción y el uso de plástico crece como se planea actualmente, para el año 2030 las emisiones podrían alcanzar 1.34 gigatoneladas año, lo cual equivaldría a más de 295 plantas de carbón de 500 megavatios. Para el año 2050, la producción y disposición de plástico podría generar 56 gigatoneladas de emisiones, lo que equivale al 14% de todo el presupuesto de carbono restante en la Tierra. Perdón un minuto. Ahí está. Si nosotros hacemos otra captura de Google, en este caso poniendo plásticos y economía circular, encontramos cuáles son las salidas posibles del sector y a dónde están las soluciones. Encontramos que en plásticos y economía circular hay 20 millones de resultados en 58 segundos, lo cual nos indica el enorme abanico de posibilidades que hay si aprovechamos este nuevo recurso de la metodología que le hace frente a la crisis climática y también de la tecnología de reciclaje, recuperación y aprovechamiento de recursos. Sabemos que la economía circular, el aprovechamiento de los recursos apostando por su reutilización y que incluye convertir diferentes elementos en nueva materia prima, una de las apuestas de la industria plástica para garantizar su sostenibilidad y su crecimiento a futuro. Yo quiero citar un dato que encontré en un diario en El Tiempo del 19 de marzo de 1993. El 19 de marzo de 1993 se decía el compromiso industrial para proteger el medio ambiente. La empresa privada anunció en esta ciudad su compromiso de participar en los procesos de concertación que permitan a Colombia garantizar la supervivencia de recursos naturales, renovables y no renovables, etc. La posición del sector fue expresado en el segundo encuentro internacional de Hábitat Colombia, que reunía en 1993 a ecologistas, urbanistas, viviendistas, delegados del gobierno nacional y directivos del sector industrial. Perdonarán que me cite, pero yo en 1993 trabajaba en el sector plástico como fundador y primer director del programa de medio ambiente del sector plástico y químico de Colombia, con Acoplásticos. Y allí comenzamos a hablar de lo que habría que hacer en ese entonces para enfrentar el desafío climático que apenas se vislumbraba. Nosotros decíamos que lo que habría que hacer era
enfrentar el plástico con compromiso industrial y con responsabilidad del sector. Y entonces nos dimos a la tarea de adaptar de la Sociedad de Industrias Plásticas de los Estados Unidos la codificación del sector de los plásticos para que los usuarios pudieran identificar de qué plástico se trataba. Hicimos esta codificación del sector plástico y además hicimos un directorio de reciclaje de productos plásticos, un manual para los recicladores, convenios con cooperativas regionales para que se fomentara el reciclaje y para que se fomentara la recolección selectiva en las grandes ciudades y esto facilitara los procesos de recuperación y de reuso de los materiales plásticos. Esto que hicimos en 1993 comenzó a tener eco positivo y negativo y hoy vemos cómo algunos de estos impactos negativos vuelven a caracterizar a los plásticos como elementos peligrosos. Por ejemplo, estoy citando una organización que habla de los tipos de plásticos y los clasifica, algunos de uso seguro, a donde solamente pone a los polietilenos y al polipropileno, pero anota que otros plásticos hay que usarlos con precaución y señala evidente peligro al PVC y al poliestireno. Esto se debe más a la percepción pública de los plásticos que se ha generalizado en la comunidad debido a las campañas de los últimos años que a la realidad misma. El PVC y el poliestireno, tanto el cristal como el expandido, no representan ningún peligro para la sociedad. La economía circular del plástico es la posibilidad que la industria tiene para enfrentar la crisis del clima. Economía circular desde el ecodiseño. El ecodiseño debe facilitar el proceso de reuso de los materiales, especialmente de envases y empaques, y el proceso de reciclaje. Pero debe actuarse desde el escogimiento y desde el procesamiento de las materias primas. La fabricación debe obedecer evidentemente a procesos de producción limpia y de eficiencia en el manejo de los recursos y en el uso especialmente de la energía. Igualmente estos criterios deben estar presentes en la distribución y debe haber una comunicación fluida entre el fabricante y el consumidor para que en el consumo y en la utilización del plástico se implementen también medidas orientadas a que se reutilice y se recicle. También deben facilitar la reparación. Las cosas no deben tener una vida útil determinada, sino que deben ser y de volver a usar. Pero al mismo tiempo se necesita la participación del Estado para que facilite los procesos de recogida de la basura plástica de manera selectiva y ello pueda facilitar los procesos posteriores de reciclaje y de reutilización de los materiales. Los plásticos contribuyen a la economía circular debido a su composición y a sus características intrínsecas. Permiten desempeñar un papel importante en la ruta hacia un futuro más sostenible y más eficiente en recursos, haciendo plásticos más ligeros, versátiles y duraderos que puedan ayudar a ahorrar recursos como la energía y el agua en sectores estratégicos como el envasado, la edificación para la construcción, la automoción y la energía renovable. Los plásticos pueden reinventar la industria del plástico el futuro. Existe un mundo de oportunidades
para repensar y rediseñar la forma en que hacemos las cosas. La organización Rethinking Progress explora hoy cómo a través de un cambio de perspectiva podemos rediseñar la forma en que funciona nuestra economía, diseñando productos que se pueden fabricar para volver a fabricarse y alimentando el sistema con energía renovable. Frente a la crisis del clima, con creatividad e innovación, podemos construir una economía restauradora. Permítanme ahora dirigirme a quienes están preocupados por la crisis ambiental y climática que vivimos. Evidentemente hay un vínculo entre el riesgo global y la crisis climática. Este es un informe del Foro Económico Mundial, el último informe de 2021. En este informe se puede ver cómo el cambio climático es hoy un asunto de riesgo global. Aquí están identificados, este es el top 10 de los riesgos en los próximos 10 años. Y aquí podemos identificar que 5 de los 10 riesgos ambientales y climáticos identificados por el Foro Económico Mundial pertenecen al sector ambiente. Los climas externos, la pérdida de biodiversidad, los fallos en la acción climática, los desastres naturales y la acción humana en la problemática ambiental. Pero si nosotros sumamos la crisis del agua y sumamos también los otros 2 riesgos identificados aquí como riesgos sociales, que son la inestabilidad social y las migraciones involuntarias, las migraciones ambientales y climáticas, encontramos que casi todo el panorama del top 10 de los riesgos globales tienen que ver con esta crisis. Por eso se ha dicho que la crisis climática define hoy una nueva geopolítica global. La posición de China y de Estados Unidos ya no se caracterizará en el futuro por temas que caracterizaron a la geopolítica en los años 60, como el armamentismo nuclear, como las guerras, como la pobreza, como la competencia en las economías, sino como factores relacionados con ambiente y clima, pero también con migraciones climáticas, también con la construcción de una nueva economía, también con el abandono gradual del petróleo como energía gobernante de la producción en el mundo. Este Foro Económico Mundial identificó lo que ya está pasando. No me voy a referir a todo lo que ustedes están viendo en la diapositiva, sino solamente señalar viviendo días y noches más cálidos, mayor frecuencia de días y noches de calor, que estamos frente a olas de calor con mayor frecuencia, fuertes lluvias, sequías, aumento de actividad ciclónica intensa y aumento del nivel del mar. Todos estos factores están identificados en este otro cuadro que también presenta el Foro Económico Mundial y que tiene que ver con la posibilidad de ocurrencias y con la probabilidad que ocurran en el tiempo corto, lo cual está expresado en el cuadrante superior derecho. Ahí pueden ver ustedes que están muchos o casi todos de estos riesgos identificados en el top 10. El riesgo climático afecta la estabilidad económica. El riesgo climático afecta la estabilidad financiera del mundo mediante riesgos de tipo físico, mediante riesgos de tipo transicional y mediante riesgos de responsabilidad. La respuesta que la sociedad está dando frente al riesgo global es la acción climática. Evidentemente, hoy hay un consenso científico y político
acerca de que el cambio climático es el mayor riesgo del mundo. Quiero por último mostrar algunos datos del último informe publicado por el Panel Intergubernamental de Científicos sobre Cambio Climático, que fue publicado hace apenas 2 meses. Ellos muestran cómo la concentración de CO2 en la atmósfera ha venido incrementándose desde 1900 a 2020 mediante una curva que no ha tenido retroceso en ninguno de estos años, durante los cuales año tras año se ha renegociado el tema por parte de los países reunidos en las cumbres globales de cambio climático que se reúnen cada año. Aquí podemos ver la manera como el crecimiento de las emisiones de CO2 llega hoy hasta 415 partes por millón de carbono en la atmósfera. El Atlas de mortalidad y pérdidas económicas relacionados con cambio climático nos muestra que entre 2017 y 2019, entre 1970 y 2019, estos fenómenos representaron el 50% de todos los desastres, el 45% de todas las muertes y el 74% de todas las pérdidas económicas reportadas. Hubo más de 11.000 desastres atribuidos a estos peligros en todo el mundo, con algo más de 2 millones de muertes y 3.64 billones de dólares en pérdidas. Más del 91% de las muertes se produjeron en países en desarrollo. Entre 2015 y 2017, 62 de los 77 eventos reportados revelaron una importante influencia humana. La probabilidad de las olas de calor ha aumentado desde el año 2015. Nosotros nos preguntamos cuál es el problema. ¿Por qué estamos frente a una encrucijada como no ha habido otra en toda la historia humana? Pues el problema es lo que puede tener este señor en su cabeza cuando llega a su casa y encuentra esto. El problema es lo que puede estar pensando un ser humano cualquiera frente a la evidencia de que se le haya destruido su habitación y su patrimonio. El problema lo identificó el Banco Mundial como la posibilidad de que antes del año 2030, 100 millones de personas ingresen como nuevos miembros de lo que hoy se conoce como la categoría de pobreza extrema. En Colombia, frente a un escenario de no hacer nada, tendríamos una pérdida promedio anual de PIB de 0.5% entre 2011 y 2100, es decir, ya la estamos teniendo. Aquí no estamos contando la pérdida de la COVID ni de los factores económicos relacionados con la depresión que esto ha contraído. Aquí estamos hablando solo de los efectos de atender la crisis climática en Colombia, que nos cuesta hoy 3.8 billones de pesos al año. El cambio climático podría forzar la migración de 216 millones de personas dentro de sus países hasta 2050. Y este fue un dato de 2021 que se actualizó en junio de 2021 y se actualizó diciendo que no son 216 millones de personas, sino 132 millones de personas a extrema en los próximos 10 años. La economía intensiva del carbono se relaciona con 4.9 millones de muertes anuales en todo el mundo.
El mundo invierte hoy cerca de 408.000 millones de dólares al año, que es el 4.3% del PIB global, para atender los desastres climáticos. Y está previsto que esto aumente. En los 26 años que vamos a cumplir ya el próximo mes de cumbres globales de cambio climático, no ha habido uno solo en el cual hayan descendido estas cifras. Si esto aumenta, como está previsto, se comprometerá probablemente el 6.6% del PIB global para el año 2030. Y si el nivel de las emisiones se mantiene en un escenario relativamente optimista del IPCC, las pérdidas económicas pueden alcanzar el 10.7% del PIB global antes del año 2050. ¿Qué economía del mundo resistiría esto? El informe, y con esto voy terminando, de las Naciones Unidas, se revela que estamos frente a un mundo cada vez más caliente. Este es el gráfico de la temperatura entre 1850 y 2020. Y aquí hay un simulacro de factores humanos y de factores naturales. Y se demuestra cómo la influencia humana es determinante, ha sido determinante para el aumento de la temperatura global. Ya estamos en 1.1 grados Celsius de aumento de una temperatura que no podía pasar de 2 grados en 100 años. Estamos en 21 años del siglo XXI y ya hemos remontado 1.1. De manera que nos restan para los 80 años que faltan del siglo XXI apenas medio grado Celsius para conocer catástrofes en cadena, como lo ha anticipado el panel de científicos. Así se calienta el planeta año tras año, y aquí podemos ver cómo este mismo cuadro refleja entre 1880 y 2020 la evolución de la temperatura global. Y podemos identificar que fue en 1950 donde se produjo la ruptura, de manera que podemos decir que el cambio climático es un fenómeno emergente de la cultura humana que ocurrió a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. El Ártico se derrite de esta manera y el nivel y el mar sube de esta manera. De manera que estamos frente a efectos nunca antes vistos. La concentración de CO2 es la más alta de los últimos 2 millones de años. El nivel del mar es el más alto de los últimos 3.000 años. El retroceso del hielo en el Ártico es el más alto de los últimos 1000 años. Y los glaciares de todo el mundo han retrocedido de manera inusual, como no se había visto en los últimos 2000 años. Reducir el calentamiento global en 0.5 representa hoy la diferencia entre la vida y la muerte, y estas son palabras de los científicos, no mías. Si no se logra limitar el calentamiento a 1.5 y se deja pasar de 2, tendríamos un aumento de 10 centímetros en el nivel del mar, un océano ártico sin hielo en el verano, la extinción de los arrecifes de coral. De manera que el Acuerdo de París que hoy nos rige ya no es suficiente. Necesitamos empezar en Glasgow un nuevo proceso para renegociar de emisiones, de reducción de emisiones de los países, las acciones globales financieras del sector privado a fin de detener esta catástrofe. ¿Qué se espera de la cumbre que va a empezar el próximo mes? Se espera que se incorpore este informe científico. Se espera que haya un acuerdo
mediante una enmienda política para actualizar la acción climática hacia 2025, la reglamentación de la descarbonización, acuerdos globales de impuesto al carbono y nuevas metas de países. Se espera también que se fortalezca el Fondo Verde del Clima para mejorar adaptación y resiliencia. Breve actualización de la crisis climática en el año 2020, que nos muestra también cómo se ha movido la geopolítica del mundo. Fíjense ustedes que en el top 3 de los emisores de carbono de 1960, Estados Unidos era el campeón con 30.9%, subcampeón la Unión Europea y tercer lugar Rusia. Pero en el año 1990, Estados Unidos seguía siendo el campeón, la Unión Europea segundo lugar y Rusia tercero. Estados Unidos había disminuido de 30.9 a 22.6. Miren cómo cambió el panorama en el año 2019. China, que no aparecía en el top 3, ahora es el campeón mundial de las emisiones de carbono. La economía china produce hoy 28% de las, mientras que Estados Unidos 14%. Esto cambió la geopolítica y en el tercer lugar ya no aparece Rusia, sino que aparece la Unión Europea, que no obstante ha reducido de 17% que tenía en el 90 a 8% que tenía en el 2019. ¿Con qué tiene relación esto? Pues con el crecimiento anual de las emisiones y con el crecimiento de la economía china, que se puede ver en el cuadro de la derecha, 10.7%, mientras Estados Unidos decreció en 0.6%. Este es el panorama hoy de las emisiones de carbono globales. China aporta el 28%, Estados Unidos el 14% y de ahí para abajo con números de un dígito. Sin embargo, el per cápita de China es de 6.5, mientras que el per cápita de Estados Unidos es de 14.6, que también es más o menos el per cápita de la Unión Europea. En esta relación de emisiones totales de dióxido de carbono y per cápita de Estados Unidos y China está la nueva geopolítica del cambio climático. Sí, el carbón todavía representa el 33.8% de la demanda para generación eléctrica del mundo. En 2019, China generó el 57% de su electricidad con carbón y Estados Unidos el 23%. Necesitamos adaptar la acción climática global a el desafío de 1.5 grados Celsius. En Colombia, ¿cuál es el panorama? Nosotros tenemos una meta muy ambiciosa, que es del 51%. Reducir en el 51% nuestras emisiones de sector llamado AFOLU, agricultura, reforestación, uso del suelo, ganadería, y en segundo lugar está energía, movilidad e industria. Recuperación económica tiene que ser verde, con finanzas sostenibles, economías circulares, mejor impuesto al carbono, mejor inversión del impuesto al carbono en el sector ambiental y climático, cosa que no está sucediendo hoy. Internalización de las externalidades. La institucionalidad nacional de la descarbonización tiene que mejorarse. No tenemos la institucionalidad adecuada. La articulación de la descarbonización de Colombia con el mundo es indispensable. Y que un proyecto de nueva sociedad sea compartido por todos. Por eso, el debate del futuro del mundo y de la manera como sociedad estamos enfrentando la crisis climática en estos foros empresariales es una muy buena señal de responsabilidad del sector frente a un futuro que es compartido. Necesitamos también compartir
alianzas entre privados, sociedades, gobiernos, universidades, trabajadores, gremios y sociedad civil para enfrentar entre todos la crisis que vivimos y acelerar la descarbonización entre 2021 y 2030. Si no aceleramos la descarbonización antes de 2030, después de 2030 ya será inútil que lo hagamos. Las emisiones globales netas de carbono deben disminuir en 2030 alrededor respecto de los niveles de 2010 hasta alcanzar el cero neto para 2050, dicen los científicos del panel en 2018. Creo que con esto termino agradeciéndoles la atención a todos ustedes.